Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bienvenidos sean este viernes 6 de junio del 2025. Gracias por coincidir. Hernán Pessoa desde Argentina. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hernán? Te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal a todos? Para quienes no me conocen, mi nombre es Hernán Pessoa. Gracias, Betty. Bueno, antes que nada, antes de empezar con el maestro, quería comenzar agradeciéndole al equipo de Girando la Rueda del Dharma, ¿sí? A Shigen, que nos acompaña todos los viernes como host y coordina todas las charlas y actividades, a Tenkai, que nos acompaña desde Japón, o bueno, ahora nos está acompañando desde Bután, ¿sí? Y es el enlace con los maestros, a Mariano Ríos, encargado de imagen y diseño, a Patti Maya, encargada de difusión en redes sociales, y a todos los miembros de CAPAC que están al pendiente de las actividades de Girando la Rueda del Dharma, by CAPAC Veracruz. Antes, también queríamos recordarles que siguen abiertas las inscripciones a las actividades presenciales, ¿sí? Bueno, la primera actividad que vamos a tener es la ceremonia del té, ¿sí? En el espacio Equilibrium. Más que simplemente preparar y servir el té, esta ceremonia es una forma de meditación en acción, donde cada gesto se realiza con atención plena, respeto y armonía. Durante la ceremonia, tanto el anfitrión, que en este caso va a ser el maestro Mumon Roshi, ¿sí? Y los invitados practican la atención plena, apreciando la sencillez del momento, los sonidos del agua, la textura del cuenco y el sabor del té. Cada movimiento es cuidadosamente ejecutado, convirtiendo una acción cotidiana en una forma de meditación, ¿sí? Esta actividad será el miércoles 6 de agosto a las 7 de la tarde, hora México. La segunda actividad, ¿sí? Será la clase de caligrafía Zen, también conocida como Shodo. Es una forma de arte tradicional en la que se escriben caracteres japoneses con pincel y tinta, combinando belleza estética y meditación. En el Zen, esta práctica va más allá de lo visual. Se convierte en un ejercicio de conciencia plena y expresión espiritual. Cada trazo refleja el estado mental del calígrafo, buscando capturar el momento presente con simplicidad y naturalidad. Todos los materiales van a estar incluidos en la descripción, ¿sí? Esto será el sábado 9 de agosto, 10 a.m., hora México, en el espacio Equilibrium. Y la última actividad, ¿sí? Que va a ser la más intensa y la más profunda también, va a ser el retiro, ¿sí? El retiro Zen, con también el venerable Mumon Roshi. eh, También llamado en japonés Seishin, es un retiro intensivo de meditación Zen, donde se profundiza la práctica de Zazen, que es la meditación sentada, en silencio y con plena atención. En la tradición Soto Zen, además de la práctica de la meditación sentada, se siguen rutinas simples y se realizan actividades como el trabajo manual, llamado en japonés Samu, comidas en silencio, Oryoki en japonés, y las enseñanzas del mismo maestro. El término Seishin significa literalmente reunir el corazón-mente y apunta a una inmersión profunda en el presente, más allá del pensamiento y el ego, con el cuerpo y la mente unificados. Esto va a ser 3 días, ¿sí? 15, 16 y 17 de agosto en el seminario menor, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos. Les cedo la palabra a Tenkai, ¿sí? Que tengan un buen día. Ay, gracias, Hernán. Amigos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, bienvenidos sean todos. Maestro Kalama Sadak, quien nos toca en el día de hoy, con un tema muy interesante que se llama la utopía de los campos búdicos. La utopía de los campos búdicos. Vamos a hacer la presentación del maestro, ah, que por aquí la llevamos. Ok, aquí estamos con el maestro. A ver, estoy un poco complicado aquí con esta computadora. Muy bien, el maestro Kalama Sadak, él emprendió su recorrido en el campo budista y su dedicación lo ha llevado a traducir las profundas enseñanzas del Buda y de los grandes maestros de las tradiciones budistas, tradiciones filosóficas mahayanas y del budismo tibetano. Este budismo del Himalaya que nos trae para el día de hoy. Y él se ha profundizado mucho en ello. Él también ha trabajado en la psicología profunda, theravadista, con palabras claras y sencillas y accesibles adaptadas al contexto de nuestras sociedades modernas. Él es egresado de la carrera de Sociología y Economía de la UNAM y doctor en Estudios de la Población por el Colegio de Médicos. Su trayectoria incluye una destacada participación en organizaciones como el Orden Budista Triratna, la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana y el Instituto Buda Dharma, donde culminó el programa de estudios budistas. Actualmente es coordinador de Budismo Libre AC,
impartiendo conferencias, cursos y retiros en diversas ciudades de México. Él, a la fecha, ha publicado 9 libros a través de Ediciones Paz y Ediciones EON, y aquí los tenemos todos ellos. El último que ha publicado es Mente Budista. Y actualmente continúa liderando Budismo Libre, esta organización, y haciendo retiros y cursos y conferencias. Sus próximos libros serán Praxis Budista y el Lan-Rin Tibetano. Para más información, bueno, pueden acceder a budismolibre.org o en WhatsApp. Este es el número de teléfono o correos electrónicos para conocer un poquitico más sobre budismo libre y las actividades que él realiza. Entonces, como les comenté, el tema de hoy es Utopía de los campos búdicos. Y el maestro, bueno, nos trae estas maravillas del budismo y toda la sabiduría del budismo tibetano. Maestro, bienvenido sea y tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación, Tenkai. Pues espero que La mente budista no sea mi último libro nomás. Espero seguir un poquito, 3 libros más por lo menos. No, muchas gracias, Tenkai. Muchas gracias a Yin Yang, como siempre, por la invitación a hacer estas pláticas que a mí me siento muy honrado que piensen por mí. Y no, yo lo único que digo a Yin Yang es que yo soy su maestro bombero. No, son bomberazos nomás. Y esa es mi función hace mucho tiempo, así que me siento muy halagado y muy a gusto con esa función. Y bueno, y cuando me invitó Yin Yang, bueno, y también agradecerle obviamente a Mariano y a Hernán y a todo el equipo de Girando la Rueda del Dharma por su disciplina de presentar pláticas todos los viernes, rigurosamente como es el Zen, sin falta alguna. Y cuando me invitó de nuevo Yin Yang, Betty, a mí se me ocurrió tocar un tema que nunca he tocado, es la primera vez que lo toco, y me pareció muy adecuado tocarlos con todos ustedes, que les agradezco mucho su presencia y su interés por este tema de las utopías en el budismo. Acabo de leer un libro que se llama La Contemplación, y es un libro que habla muy fuerte sobre la enorme crisis que tenemos hoy en día en todo el mundo, no nomás en las sociedades occidentales, sino también en las sociedades orientales, sobre las esperanzas y los proyectos que como seres humanos podemos desarrollar e imaginar. Todos nosotros sabemos que el siglo XXI y más estos primeros 20, 30 años se han caracterizado por ser muy críticos, un rompimiento de valores que yo creo que hacía siglos que no estábamos viviendo, y fundamentalmente, como lo ha planteado muy bien el budismo tibetano, en una época de muy fuerte decadencia, no nomás de valores, sino de proyectos, de esperanzas de largo plazo, de proyectos. La otra vez estaba también escuchando a un economista inglés que decía que hoy en día, en promedio mundial, para que una persona tuviese una casa propia, ahorita está a 46 años. O sea, para que una persona tenga casa propia, tiene que esperar 46 años. Es impresionante. Cuanto antes la tasa era de 15, 16 años. Y eso nos habla de un deterioro social e individual muy fuerte al que estamos viviendo. Y a mí se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no rescatamos todas esas lecturas que a veces hacemos, ahora sí que recostados en nuestras camas, estas utopías del que el ser humano desde el siglo XVI, XVII hemos estado desarrollando como seres, la utopía de una sociedad donde no exista la injusticia, donde no exista la explotación, donde no exista la manipulación, donde no exista la miseria, donde no exista la enfermedad. Y podríamos agregar además donde no exista la muerte, donde no exista la vejez, una sociedad donde realmente fuéramos completamente felices.
Y yo sé que este tema no es muy de moda, no es un tema muy interesante hoy en día por la enorme hiperactividad que tenemos mentalmente. Somos personas cada vez que estamos pensando más a corto plazo, muy importante esta predisposición mental de nosotros, cada vez nuestras vidas son más cortoplacistas, nuestras prácticas, y a veces hasta nuestro desarrollo espiritual, estamos a veces en el budismo, después nos vamos con el taoísmo, después nos vamos con los de mi niño interior, y después nos vamos con los de constelaciones familiares, y ahí vamos 6, 7 meses con uno, 6, 7 meses con otro, cambiando en este modelo postmoderno que le podemos llamar la hiperactividad. El estar haciendo una tarea y otra tarea y otra tarea, y estar picando acá, picando allá, picando acá. Eso explica, por ejemplo, toda nuestra crisis de divorcio de las parejas, de los problemas de las familias. Vean nomás Estados Unidos ahorita y veamos México también y otros países de América Latina también. Veamos también Japón con el índice de suicidios más grandes, más altos del mundo. Pues algo está fallando aquí. Y vale la pena, de todas maneras, todos nosotros construimos la realidad con nuestra mente. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no construimos una sociedad con nuestra mente también? Creando una enorme imaginación, una enorme poesía, una enorme creatividad para imaginarnos cómo podría ser otra sociedad, no esta, ¿no? Esta sociedad que tantas vez hemos analizado y que le hemos puesto el nombre de samsara, ¿no? Este samsara caótico, donde dominan los apegos, las aversiones, la violencia, la ira, el poder, la manipulación, etcétera, todos estos conceptos que nos habla Maquiavelo en El Príncipe, y visualizar. En términos generales, las visualizaciones en el budismo no es nada extraño. Nosotros en nuestra práctica sabemos que hay 3 tipos de meditaciones. No hay la meditación, bueno, todos ustedes lo saben, nomás se los quiero poner en contexto. Hay la meditación famosa de Samatha, que es la meditación que todos nosotros hacemos de calma mental, de serenidad, de estabilidad interna, de equilibrio emocional. Samatha a través de la respiración, a través de oraciones, a través de lo que cada uno de ustedes está acostumbrado a desarrollar, la paz interna emocional. Después viene, en segundo lugar, Vipassana. Y Vipassana es, para nosotros, para nuestra tradición, Vipassana es una práctica de contemplación. Es contemplación. Y esta contemplación, o este Vipassana, es de 2 tipos. Es Vipassana analítica, donde utilizamos conceptos, categorías, ahí analizamos la impermanencia, las causas y condiciones del sufrimiento, las causas y condiciones de la felicidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro karma. Ahí hacemos en Vipassana o contemplación analítica, es cuando utilizamos conceptos y categorías que nos permiten trabajar con mayor claridad la realidad con base a Samatha, ¿no? Estabilizamos nuestra mente, pacificamos nuestra mente, aclaramos nuestra mente, y ya aclarada nuestra mente, ya tranquilizada nuestra mente, entramos a Vipassana o a contemplación analítica. Es la reflexión, no es una reflexión, podríamos decir, muy intelectual y muy conceptual o académica, sino es más intuitiva, es una contemplación analítica e intuitiva. No sé cómo llamarle, pero algo así. Y hay un segundo, que es el que vamos a hablar hoy, hay un segundo tipo de contemplación que se llama contemplaciones en visualizaciones, ¿no? Una de las contemplaciones en visualizaciones que más ejercemos nosotros se llama Metavajana, es el cultivo del amor bondadoso, donde nos imaginamos a personas, empezando por uno, después por los amigos, después por los enemigos, después por los
desconocidos, después por las personas que nos han hecho daño, después con las personas que nosotros hemos hecho daño, y todo lo hacemos con nuestra imaginación, con nuestra mente, con nuestra visualización. Ahí estamos construyendo una experiencia completamente contemplativa en visualizaciones que, es que no es el término correcto, pero estas visualizaciones no están estancadas en nuestro mundo mundano. Es la característica. Están fuera de nuestro mundo mundano. El meditar en Metavahamna, cuando decimos nosotros Metavahamna, que todos los seres sintientes sean felices y logren superar todas las causas y condiciones del sufrimiento, pues estamos en una visualización enorme, ¿no? Que si tú te pones a pensar cuántos seres sintientes hay en nuestro mundo, pues son billones, bueno, contando los insectos, los pájaros, los peces, ahí en el agua, los animales, todos los seres consentidos, consentidos o dotados de sentidos, como dice Mathieu Ricard, los seres dotados de sentidos, en esa dinámica, tú puedes comenzar a desarrollar en nuestra práctica de la contemplación de visualizaciones, experiencias más allá de nuestro mundo cotidiano, más allá de nuestro mundo ordinario, podríamos decir, más allá de nuestro mundo normal, ¿no? Y ahí sí utilizamos la imaginación que sobrepasa a la visualización analítica. Aquí, en esta área de la visualización contemplativa, no aplicamos la lógica, no aplicamos la razón, no aplicamos el argumento, aplicamos la creatividad, la poesía, la ciencia ficción, la imaginación, los colores, los cosmos, los elementos cósmicos, los universos, los planetas. Entramos a una dimensión que en el budismo Mahayana y en el budismo Vajrayana se usa muchísimo. Nomás lean el Sutra del Diamante o lean el Sutra de la Flor de Loto para verse. Yo acabo de leer, hace mucho que no lo leía, pero acabo de leer el Sutra de la Naturaleza del Buda, y empieza nomás diciendo que por el poder del Buda aparecen millones y millones y millones de flores de lotos en el cielo, y en cada flor de loto un Buda sentado. Y dice el Sutra de la Naturaleza del Buda: tantas flores de loto como tantos granos de arena hay en el río Ganges. ¿Cuánto te gusta a ti para que en el río Ganges, ese que cruza casi todo hacia el norte de la India, que por cierto da agua a la India y da agua al Tíbet y da agua a China? ¿Cuánto te gusta, no? Y así empieza, ¿no? Si uno lee con una mentalidad racional, con una mentalidad occidental, de categorías y lógica, pues te choca, ¿no? Dices, pues, ¿cómo es posible que aparezcan, que el Buda sentadito ahí, pum, de pronto haga aparecer en todo el cielo billones y billones y billones incontables flores de loto, y además en cada flor de loto, además un Buda, y además un Buda que está echando hacia afuera rayos de luz. y además que esos rayos de luz llegan a todos los universos, no nomás a nuestro universo, a todos los universos. Y dije, bueno, ¿por qué pasa esto en los sutras? ¿Por qué los sutras, como esos dos, hay muchos más, pues lo estoy hablando de los más importantes, que algunos de ustedes ya lo han de haber leído? ¿Por qué los sutras desarrollan estas visualizaciones tan enormes de una concepción creativa que nos desborda toda nuestra lógica, nuestros argumentos, nuestros conceptos, nuestras creencias, y entran a un nivel
casi podremos decir, completamente loco, completamente fuera de nuestras dimensiones, de nuestra vida churrienta que tenemos, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque así es, nuestras vidas cotidianas son churrientas, es decir, son impecablemente repetitivas, llenas de hábitos, de prejuicios, llenos de mañas, lleno de ignorancia, llena de alucinaciones, etc. Y una de lo que podríamos nosotros pensar de por qué es tan importante eh, trabajar nuestras visualizaciones contemplativas es que es una manera de irnos más allá de nuestros patrones mentales, desbordarnos a través de la imaginación para tener un concepto, para tener una motivación mucho más allá de esta vida, que es una vida desde el punto de vista budista, una de las millones y millones que vamos a tener, que hemos tenido y vamos a tener, y romper los paradigmas o los patrones mentales que tenemos y decir, puedes concebir tú estas cosas también, sin caer obviamente en una alucinación y sin usar drogas, sin nada, simplemente nuestra enorme capacidad de nuestra mente para construirse mundos que desbordan las fronteras que tenemos en nuestro queridísimo y nunca bien comprendido samsara. Y la visualización contemplativa es una manera de poner dinamitas a las fronteras, a los límites que el samsara nos hace creer que es lo que podemos vivir y es lo que podemos experimentar y es lo que es nuestra vida. Y aquí entra, ahora sí, ya entra el tema, aquí entra la idea de la utopía. Es muy interesante si ustedes leen literatura theravadista o lean literatura mahayana o leen literatura vajrayana o tántrica, todas ellas tienen alguna propuesta sobre lo que podemos llamar la utopía budaica. ¿De dónde surge esta idea de la utopía budaica? Bueno, surge de un concepto que seguramente también todos ustedes ya han leído, si son leídos en términos del Dharma, si han leído libros del Dharma, surge de un concepto que se llama campos búdicos. Y voy a tratar de en unos 5 o 10 minutos de desarrollar la idea del campo búdico, porque pues es la base de las utopías, ¿no? Después vamos a hablar ya de las utopías como Tuchita, Chintaman, etc. Pero ¿qué es este concepto que lo encontramos muchas veces en la literatura, en la poesía, en los análisis, y más cuando estudiamos el concepto de Tathagata o el concepto de la naturaleza de Buda, etc. ¿Qué es el campo búdico? Bueno, ahí les va más o menos lo que yo he entendido y espero, si estoy en un error, que se me corrija. Pero lo que yo he entendido es que el campo búdico es una construcción mental. Tal, igual como es una construcción mental nuestra felicidad y tal y como es una construcción mental nuestro sufrimiento. Y tal como es una construcción mental nuestra identidad y nuestras personalidades. Es decir, el aparato imaginatorio que los sutras y sastras budistas nos ofrecen es comenzar a crear nuestra práctica dhármica. Y nuestra práctica dhármica, que quiere decir vivir con la verdad, eso quiere decir la práctica dhármica, no le pongan mucho ahí verbo ni nada. Práctica dharma quiere decir vive con la verdad. Vive con la verdad de la impermanencia. Vive con la verdad de la insatisfacción. Vive con la verdad de la insustancialidad, ¿no? Y eso nos permite a nosotros estar mucho más conectados con la realidad real, ¿no? Porque la realidad que nosotros vivimos es una realidad, como todos ustedes saben también,
completamente aparente y completamente alucinada y completamente llena de ignorancias y llena de prejuicios y llena de errores. Y entonces vamos a pensar que cuando nosotros comenzamos a funcionar bajo un mapa o bajo un código, como le quieras llamar, budista, empiezas a crear elementos budistas. Elementos budistas son básicamente la meditación, la sabiduría y la compasión. Para mí son para lo que se llaman las tres grandes habilidades. Y cuando nosotros comenzamos a meditar, cuando empezamos a estudiar y a comprender un poquito mejor la realidad, y cuando empezamos a abrir nuestro corazón al sufrimiento de los demás, al entendimiento de los demás, a la ternura, hacia el cariño, a la empatía, y empezamos a conectarnos con los demás seres sintientes de una manera mucho más allá de la egocentricidad o de los intereses o de las motivaciones egocéntricas, etc., empezamos a crear pautas que podríamos llamar nosotros semillas búdicas. Son semillitas. Empezamos a poner, y muchos de ustedes han vivido ya seguramente la experiencia de cómo a veces con una enseñanza, con la lectura de un buen libro, cuando vas a un retiro o vas a un curso, cuando escuchas una excelente exposición en YouTube de un Dalai Lama, o cualquier otro gran maestro del Dharma, y de pronto sientes tú, wow, como decimos en México, no sé en otros países cómo se dirá, pero en México decimos, me cayó el 20, ¿no? Guay, entendí, comprendí, esto me abrió una luz mejor. Ahí estás poniendo ya una semilla budaica, que es una semilla dármica de la verdad de las cosas. Recuerden que el Dharma no es más que el despertar. ¿El despertar de qué? Pues el despertar de nuestra ignorancia. El despertar de estar completamente confundidos, de completamente alucinados, llenos de prejuicios, llenos de paradigmas erróneos, llenos de conceptos y categorías completamente falsas, y empezamos a derrumbar esa ignorancia o esa confusión y a comenzar a hacer surgir, así como esta palmera, hacer surgir algo que dices tú, wow, esto es verdad. El apego produce mucho sufrimiento. Caray, sí, esto de estar pensando tanto en mí, en mi egocentricidad, me pone de muy mal carácter, no debo estar pensando. Y empiezas a crear un mundo surgido en sus semillas, y comienza a esas semillas a germinar en lo que podríamos llamar nosotros el Buda Dharma. Es decir, comienza en ti a surgir las enseñanzas prácticas, experiencias directas, no solamente de la bondad, de la compasión, sino quizá muchos de ustedes ya tuvieron experiencias, y eso espero, conectadas con lo que es la vacuidad, o experiencias conectadas con lo que es el meta o el amor bondadoso. Chino, esto nunca lo había sentido, ahora sí sentí, wow, mi corazón blando, rico, gozoso, generoso, y empiezas más o menos a crearte un mundo budaico. Tú, ahí empezamos. Ese es la raíz del campo búdico. Cuando el Buda Dharma empieza a germinar dentro de nuestros corazones. Y estas tres grandes habilidades, la habilidad de la sabiduría, la habilidad de la compasión y la habilidad de la meditación, empiezan a dar frutos. Y esos frutos son campos búdicos de tu experiencia, de tu existencia.
Y yo no lo dudo que la mayoría de ustedes tengan ya casas budaicas. Es decir, ya tienes un cuadro por ahí del Buda, tienes tus por lo menos 10, 15, 20 libros dármicos, ¿no? Empiezas a comprar incienso y a poner inciensos en tu casa, a poner flores, y empiezas a cuestionarte cómo me puedo llevar mejor con mi familia, con mi pareja, con mis vecinos, qué hago en el trabajo, qué quiero hacer de mí, y empiezas a crear un mundo budaico. Y en términos de la visualización, lo que nosotros decimos es que cuando las enseñanzas del Buda empiezan a tener un impacto en nosotros, nosotros empezamos a ser Budas. Y esto es muy importante. Y no es para nada sentirse ególatras, mucho menos soberbios, sino decir, hay una visualización, por cierto, en el Vajrayana, donde ponemos al Buda acá arriba en nuestra cabellera, y ese Buda lo visualizamos después como un néctar de flores de rosas, por ejemplo, que se va derritiendo y se va por nuestro canal central, y ese canal, ese Buda que se va derritiendo como un néctar, llega a nuestro corazón, y ese néctar rodea nuestro corazón, y ese corazón se convierte en una figura del Buda dentro de ti. Tu corazón se convierte en Buda, ¿no? Y ese es un trabajo que se hace mucho como para consolidar nuestra práctica del Buda Dharma, nuestra relación ya directa con lo que podríamos llamar nosotros con la imagen del Buda. A ver, y aquí estamos todavía en el campo individual, en el campo personal, podríamos decir. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y seguramente también ustedes, ya muchos lo han vivido ustedes, que esa experiencia budaica empieza a extenderse, y empieza a extenderse a tus personas más cercanas, dejas de matar animalitos, quizá algunos de ustedes ya dejan de comer carne por compasión a los animalitos, empiezas a trabajar en los movimientos a favor de los derechos de los animales, o en la ecología de tu colonia, o a plantar árboles, o a protestar porque quieren cortar un árbol de tu colonia, y vas y te pones ahí, no, yo no permitir, y empiezas a desarrollar este campo búdico. Campo búdico quiere decir una cosa muy sencilla, que toda nuestra vida cotidiana empieza a irradiarse, a regarse con conceptualizaciones, con intuiciones del Buda Dharma. Empezamos a pintar todas nuestras experiencias cuando comemos, cuando nos bañamos, cuando salimos a trabajar, cuando vamos al mandado, cuando vamos al banco, cuando vamos de vacaciones. Todo empieza a estar impregnado de las enseñanzas del Buda. Y aquí, cuando empezamos a impregnarnos de nuestra vida cotidiana, inclusive cuando vas al baño a hacer popó, ahí también impregna el Buda, ahí también impregna las enseñanzas del Buda Dharma, y toda tu experiencia empieza a pintarse del color del Buda Dharma. Y eso es lo que se llama campo búdico. Todo se vuelve sagrado, todo se vuelve delicado. Tu palabra, tus pensamientos, tus acciones son pensadas porque tú sabes perfectamente bien que tus acciones negativas producen sufrimiento, y sabes perfectamente bien ahora que tus acciones positivas producen felicidad. Y entonces empieza a cuidarte y a cuidar todo tu mundo exterior, y todo tu mundo interior empiezan a fusionarse. En la práctica vajrayana esto se llama el nivel de la unión.
cuando empezamos a unir, a fundir, a ya no separar nuestra práctica espiritual con nuestra práctica cotidiana. Y esas empiezan a confundirse, empiezan a mezclarse, empiezan a generar diario un orgasmo cuando se fusiona mi vida cotidiana con mi vida espiritual. Y eso, o sea, casi siempre, lo que las enseñanzas nos dice, que es un acto secreto. No lo hacemos nunca público. Eso es solamente, cada uno lo llamaremos nuestra muerte, qué tanto logramos expandir nuestro campo búdico y qué tanto no lo logramos. Una de las maneras que se tiene, y aquí ya voy a las utopías budistas, así ya por fin, a ver, déjenme ver cuando... Es que siempre en nuestra tradición del budismo laico, siempre nomás se los pongo para que no lo malinterpreten, siempre los preliminares que le llamamos, o las introducciones, a veces son más largas que las propias temas centrales que queremos decir. Las preliminares a veces son mucho más largos que los temas centrales. Pues así es nuestra educación, ni modo. La creación de sociedades iluminadas, que es una sociedad budaica, que es una utopía, es una motivación más para seguir expandiendo nuestros campos búdicos. Hay muchas maneras que el Buda nos enseña sus pensamientos, sus ideas, y una de las maneras que se utiliza mucho en la tradición vajrayana es empezar por el final. Y a mí me da risa porque a veces en los cursos, en los retiros, les digo yo a las personas, imagínate que vas a correr una carrera de 200 metros, ¿no? Imagínate que vas a correr una carrera de 200 metros con otros amigos. Están ahí en un campo, están todos felices y vamos a correr a ver quién gana, 200, órale. Y tú te imaginas que tú, cuando no ha empezado la carrera, pero tú ya te imaginas que ya llegaste. Y te imaginas cómo llegas, ¿no? Tu respiración, tus piernas, qué pasa. Esa es la utopía, por lo menos como se maneja en el budismo. Es la idea de que nosotros ya podemos estar en esa utopía, pero no nos hemos dado cuenta. Y no hemos trabajado lo suficiente para que se manifieste esa sociedad iluminada. El concepto fundamental es que si una sociedad está compuesta de individuos, y si cada uno de esos individuos logra la iluminación en algún momento en el espacio y en el tiempo y en algún lugar, esa sociedad de individuos iluminados se vuelve una sociedad iluminada. Y eso es lo que se llama la utopía budista. Una sociedad de personas o de mentes iluminadas, donde obviamente la primera característica de una sociedad iluminada o de una utopía budista es que desaparece el sufrimiento. Punto. No le vean más. Desaparecen todas las causas, elementos, factores, condiciones, circunstancias que producen sufrimiento. En todos los seres humanos y en todos los seres sintientes. En los 6 reinos. El reino de los infiernos, el reino de los animales, el reino de los espíritus áridos, el reino de los humanos, el reino de los semidioses, el reino de los dioses. En todos los reinos desaparece el sufrimiento. Al desaparecer completamente el sufrimiento, obviamente estamos ya destruyendo en términos absolutos la estructura samsárica. La estructura samsárica, que es la productora, que son las causas y condiciones que producen ese sufrimiento. Y a ese concepto, no quiero decir concepto, a esa ni idea, puedo decir, a esa estructura mental, voy a ponerle un nombre, le llamamos tierra pura. Una tierra pura donde la experiencia de los apegos o de los aferramientos, la experiencia de las aversiones
o del odio y la experiencia de la ignorancia o de la confusión dejan de existir de manera completa. Ya no aparece. Y esa es la cosmología budista de la utopía de una sociedad iluminada. Ahora, es razonable que cada una de las tres escuelas haya creado sus propias utopías como una experiencia motivadora de las personas que están practicando el Buda Dharma. Porque recuerden que a veces, como seres humanos, necesitamos nosotros visualizar un puerto de donde queremos llegar. Y la práctica del Buda Dharma, todos nosotros los que prolongamos, o por lo menos los que nos decimos de una u otra manera budista, lo que queremos es lograr, al fin de cuentas, una sociedad iluminada, una tierra pura, donde las experiencias de apego, aversiones e ignorancia dejen de estar determinando nuestra experiencia emocional, intelectual y nuestra experiencia de nuestra vida cotidiana. Y esto es lo que llamamos la tierra pura, que en sánscrito esta tierra pura o campo búdico, que aquí ya son iguales, aquí ya no estamos diferenciando, se llama Buddha Kestra. Buddha Kestra quiere decir el campo búdico. En la tradición Theravada, bueno, ahora sí me voy a ir por las tradiciones, como cada uno ha construido en la tradición theravadista, por lo poco que he leído del theravadismo en este tema, ellos le llaman los reinos celestiales. Y recuerden que los famosos 4 inconmensurables, el Metavajana que le llamamos, el cultivo de estos 4 inconmensurables, a veces se traducen como reinos celestiales. O les llaman también paraísos emocionales o paraísos existenciales, al amor, la compasión, al gozo y a la ecuanimidad, lo que se llama en sánscrito metta, karuna, mudita y upeksha. Y los taoístas lo que proponen es que en nuestra práctica, por lo menos necesitamos en las ideas theravadistas genéricas, cada escuela tiene también sus, pero los theravadistas en general dicen que necesitamos 7 renacimientos practicando el Buda Dharma para poder nosotros algún día aparecer, que nuestra mente, corazón, nuestra Chitta aparezca en estos reinos celestiales y podamos salir del samsara, ¿no? Pero mínimamente necesitamos 7 vidas, ni modo, así que, y otros dicen que es eterno. En este nivel hay otro concepto que se utiliza a veces en los theravadistas, no muy seguido, no lo he encontrado muchas, pero sí se encuentra, se llama tuchita. Tuchita es S con SH, tu, SH, ita. Tuchita es el reino futuro de una sociedad iluminada, donde por fin va a aparecer el 5.º Buda, que es el Buda Maitreya. Todos, o la mayoría de ustedes conocen lo que es el Buda Maitreya, que es el Buda del futuro. Bueno, ese Buda se dice que ahorita está residiendo en Tushita. Nos está así, él está ahí, está esperándonos a que logremos algún día la iluminación en todos los seres y podamos nosotros reacomodarnos es que ya no vamos a renacer, pues por eso, sino aparecer, podamos aparecer ya como mentes iluminadas en esta mente de Tuchita, ¿no? Que es donde está recibiendo. De hecho, ahorita creo que en Nepal o en Bután, en uno de esos países, se está haciendo un Buda enorme de Maitreya, como un homenaje a acelerar a este reino, a la presencia de este reino de Tushita, pues antes que nos destruyamos todos, ¿no? Ahora me voy a centrar, esto es en el campo theravadista, en el campo Mahayana y Vajrayana, porque aquí se
se mezclan los dos, tanto el Vajrayana como Mahayana. Entonces voy a hablar como el campo Vajrayana, pero entienden ustedes también Vajrayana. Aquí tenemos muchos conceptos y muchos Budas y muchas, y muchas visualizaciones enormes sobre la sociedad, sobre una sociedad o un mundo iluminado, un mundo utópico del campo budaico. A veces le ponemos el nombre de Chintamani, a veces le ponemos el nombre que es el que más se conoce es la tierra de Amitabha, ¿no? A veces se pone el nombre de Tuchita, a veces los Vajrayanas hablan de Chambala o Chambalala, Chambala, ¿no? Que de hecho en el siglo VII, XVIII, al Tíbet, se decía que en el Tíbet había este reino de Chambala, de Chambalala. En el Mahayana, la visualización contemplativa de la utopía budista más dominante es Sukhavati. Sukhavati es la tierra del Buda Amitabha. Y de hecho, a ver si ahí me puede ayudar los que son más conocedores yo, porque yo manejo más el budismo tibetano, pero se dice que en China hay millones y millones de budistas que practican lo que se llama el budismo de Amitabha, y su práctica fundamental es repetir Amitabha, 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 miles y miles y miles de veces, de tal manera que cuando esa persona con su práctica budaica de Amitabha esté muriendo, Amitabha esté ya tanto en su presencia que renace en el mundo de la tierra pura de Amitabha, por lo cual no es nada mala idea. Es decir, pues me voy a dedicar yo ya este samsara ya no me interesa tanto, yo voy a visualizarme más hacia mi futuro. Por eso yo en muchas pláticas les digo que el budismo no es vivir el aquí y el ahora. Ese es un invento New Age. El budismo tiene mucho que ver con el pasado en términos que explican nuestras experiencias negativas, creadoras de karma negativo y responsables de su sufrimiento, y tenemos que tener una expectativa de un futuro muy estable y muy seguro, que en este caso, decir, yo lo que quiero es ya no renacer en el samsara, sino renacer en el mundo de Sukhavati con el Buda Amitabha a mi lado, ¿no? Y eso necesitas tú tener una perspectiva del futuro de eso. Por eso yo insisto que el budismo, no confundan el budismo con el libro del poder de la hora, por el amor de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero bueno, ya deben salir el tema, me regresó a nuestro experimento. Este Sukhavati es muy interesante. No voy a tener mucho tiempo porque todavía me falta, híjole, me falta hablar de muchas cosas, ¿no? Me quedan 9 minutos. Nunca termino mis pláticas, lo que me apunto aquí. Bueno, pero para que se vayan imaginando, este Sukhavati está formado, se dice, está formado por 10 Budas, ¿no? Norte, sur, este y oeste, y los intermedios de cada uno, y el cenit y el de abajo, el bajo y hacia arriba. Pero se habla fundamentalmente de que Sukhavati está como sostenido en una flor de loto de 5 Budas, ¿no? Es una flor de loto de 5 pétalos, ¿no? de 4 pétalos, perdón, de 4 pétalos, norte, sur, este y oeste. En el este está un Buda que le llaman Avirati, el Buda Avirati, al este. Al sur está Siddhimat, al norte Prakakuta y al oeste Anikacha. Y cada uno de estos va acompañado de otros Budas, ¿no? Imagínense que Sukhavati es un universo, ¿no? Todos nosotros hemos visto fotos de la NASA o fotos de los universos, de la cosmología, ¿no? Pues imagínate un universo que son 4 enormes pétalos, gigantes pétalos,
y en cada pétalo sentado un Buda, ¿no? Ahí está, ahí puedes poner a Maitreya, puedes poner al Buda Cherensky, puedes poner, ¿no? Y ese es el mundo del Sukuvati, que podemos nosotros visualizar como, ahí quiero renacer. Yo quiero estar ahí sentadito. Yo quiero estar ahí, ¿no? Para motivarnos, para desarrollar esta energía de visualizaciones de la utopía budista, nos hemos, por lo menos en el budismo tibetano, hemos recurrido o instrumentamos con ustedes conocen también lo que es los mandalas o lo que representan los universos de cualidades budaicas, los mandalas que hacen los monjes budistas tibetanos, que son unas figuras geométricas, ¿no? Que representan tridimensionales, que representan una cualidad budaica, puede representar la sabiduría, la compasión, la paciencia, puede representar también la ira contra el apego, contra la ignorancia, etc. Y aquí viene, en estas concepciones de los mandalas, vienen otros conceptos utópicos. Ya habíamos hablado de Shambhala. Bueno, Shambhala es, podríamos decir, el reino mítico, así se le llama, de un tantra que a veces, creo que cada 3 años el Dalai Lama lo hace, es el tantra del Kalachakra. Es un tantra cosmológico que cada 3 años el Dalai Lama hace este ritual, que son 3 días, por cierto, del Kalachakra. Y lo que está haciendo en esos 3 días los monjes y el Dalai Lama es invocar a Shambhala. Este Shambhala en tibetano le llaman Dewayen. Algunas veces ustedes van a escuchar este concepto de Dewayen. Dewayen es algo parecido a Sukuvati, pero en versión tibetana, ¿no? Es más colorido, más ritualistas, etc. Y el concepto de Chintamani como utopía budista quizá puede ser uno de los más, de estos Chintamani. Por cierto, tenemos aquí en México un centro que se llama así Chintamani, centro de retiro Chintamani. Quiere decir la tierra de los deseos cumplidos. ¿A quién no nos gustaría que todos nuestros deseos fuesen cumplidos? Estoy hablando de los deseos buenos, de los deseos virtuosos, ¿verdad? No estoy haciendo... Bueno, cuando a ti se te cumple un buen deseo, un deseo virtuoso, un deseo hermoso, un deseo positivo, estás en la tierra de Chintamani. Estás creando una tierra de Chintamani. ¿Y cómo nosotros podemos comenzar a generar esta utopía y volverla de una u otra manera una invocación o una motivación para seguir nuestro camino espiritual en un mundo tan decadente, un mundo tan difícil como el que estamos viviendo? Bueno, ahí usamos varios mecanismos que solamente los voy a nombrar. Usamos las prácticas devocionales, que por cierto mañana tengo un curso aquí en la Ciudad de México de prácticas devocionales a través de la oración de las 7 ramas. Usamos recitaciones, no solamente la mitad, cuando tú te pones a recitar Oh Mani Padme Hum, Oh Mani Padme Hum, o te pones a recitar en español que yo esté bien, que yo esté feliz, que yo esté en paz, que yo esté bien, que yo esté feliz. Yo todas las mañanas que me levanto, que yo esté bien, que yo esté feliz, que yo esté en paz. Y a veces ni con eso uno sale del samsara. Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos una recitación. Las recitaciones son muy importantes en nuestra práctica porque expresan un nivel ya de concentración y un nivel de mucha construcción de energía para poder desarrollar nuestra práctica. Usamos oraciones, no se diga, ¿no? Usamos cantos y usamos meditaciones contemplaciones en visualizaciones. Y uno de los cantos
más recurrentes que se tienen en la mayoría de los budismos es el Namo Amitabha Buda, que es en chino y es un poquito en sánscrito también, Namo Amitabha Buda. En japonés, aquí para nuestros amigos que andan acá en Ignacio, le llaman, ahí me corriges Ignacio si estoy en error, Namu Amida Butsu, Botsu, que quiere decir Buda en japonés. ¿Qué quiere decir? Rindo homenaje y me refugio en el Buda de Amitabha. Y ahí empezamos nosotros a hacer como, podríamos nosotros imaginarnos que cada uno de nosotros comenzamos a cooperar para esa sociedad iluminada, para la construcción de esa utopía budista, donde todos los seres sintientes sean felices y ya no tengan ninguna experiencia de sufrimiento, ni físico y mucho menos mental. Y por último, ya cerrando esta plática sobre la utopía en el budismo, espero que les haya podido transmitir la importancia de conocer, aunque aparezca a veces en los sutras o sastras tan, podríamos decir, tan exagerados y tan fuera de nuestras dimensiones, no lo veas con una lógica racional y no lo veas con una lógica argumentativa y no lo veas con una lógica conceptual y de categoría. Velo como una poesía que puede en algún momento funcionar como un empuje a una percepción de esperanza de que las cosas pueden ser muy diferentes a lo como tenemos ahora. Y eso depende de nosotros. Depende de cada uno de los individuos, de cada una de las sociedades, de que construyamos mundos, campos búdicos que cada vez se vayan expandiendo antes que venga una destrucción o antes que venga una guerra, antes que venga una guerra civil o una guerra entre países o guerras atómicas, que ahí están, ¿eh? Todas están ahí como altísimas posibilidades de que pasen. Y por último, nomás les quería recomendar, para si les interesó este tema, pueden leer tres sutras que se los recomiendo mucho. El primero de ellos es obviamente el Sutra de Amitabha, o el Sutra, a veces le traducen como el Sutra de la Tierra Pura. Busquen en Google. Tenemos también en nuestra página ahí de budismolibre.org, creo que tengo como dos traducciones. Otro que es muy hermoso y muy poético y de una imaginación increíble es el Sutra de la Vida Infinita. Así se llama. Y el otro sutra, el tercer sutra que les puedo recomendar, si quieren meterte a este tema de los campos búdicos o de la utopía budista, es el Sutra de la Contemplación de Amitayus. El Sutra de la Contemplación de Amitayus. Son sutras, algunos son largos, otros son cortos, pero son sutras que te dan, y los sutras obviamente indispensables, quizá pronto ya habrá yo un curso sobre estos sutras, el sutra de la flor de loto, indispensable, el sutra de la flor del loto, y hay otros, se me fue ahorita, quería decir otro que acabo de leer hace como 2 meses y también con una imaginaría impresionante. Bueno, pues esto es lo que quería platicar a Jin Betty sobre los campos búdicos o la utopía budista, porque me parece importante que tengamos nosotros, y esa es la invitación que hago personalmente a cada uno de ustedes y a mí mismo también, de que no perdamos la esperanza, de que sí podemos construir sociedades más hermosas, sociedades más amorosas, sociedades menos conflictivas. Es que a veces a mí me sorprende el nivel de problemas, malentendidos, conflictos que tenemos con todo el mundo. Es increíble y lo poco que nos conocemos y lo poco que conocemos a la gente que está rodeada de nosotros y lo poco que nos conocemos nosotros mismos y lo fácil que es destruir relaciones que tienen 10, 15, 20, 50 años,
destruirlos con una palabra, destruirlos con una acción. Y es impresionante nuestro mundo. Este es un mundo samsárico. Es un mundo aterradoramente conflictivo, problemático. Y como dice nuestro maestro raíz Siddhartha del Buda Gautama, aterradoramente sufriente. Todos sufrimos y no sabemos qué hacer con el sufrimiento, y cuando no sabemos qué hacer con el sufrimiento, hacemos tonterías y medias, interpretaciones completamente equivocadas, y un enorme sufrimiento y una enorme soledad que terminamos todos bastante solos por todas estas confusiones y todas estas confusiones y todas estas alucinaciones. Y estas lecturas de un mundo que no sea así, de un mundo que sea comprensivo, flexible, amoroso, tranquilo, claro, pues nos puede despertar cierta energía positiva para contrarrestar la enorme poder que tiene hoy en día el samsara y todas sus colas infernales, como es el sufrimiento, la explotación, los engaños, la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por su escucha y espero que les haya interesado esta idea de la sociedad utópica de un mundo como nos lo señala el Buda Amitabha, una tierra pura donde seamos completamente felices. Gracias, maestro. Fíjese que ahora que fui al retiro, tuve la oportunidad en Buenos Aires de estar con el maestro Shifu Shihan, que es Zen Shan, precisamente, y hizo una meditación muy interesante que fue caminar alrededor de su sendo en su monasterio con esta música, la que usted decía. La voy a poner a ver si todos la escuchan. A ver. Bueno, el que guste, con mucho cariño, se la puedo compartir, me mandan por WhatsApp y yo se las hago llegar. Realmente es una meditación de contemplación, vas caminando en atención plena, pero ellos van cantando este mantra de Amitabha, Namo Amito, pero realmente te pones en una práctica de atención plena y vas caminando como si entra y sale el aire, entra, sale el aire, como si fuera el Om Mani Padme Hum, algo así, o sea, una meditación de introspección con un poco de práctica en la atención, en el movimiento y escuchando la música de Amitabha, como dice usted, el Buda, que tiene ya un pie abajo a punto de regresar. Realmente muy interesante. Gracias, maestro. Tenemos ya preguntas. Hay una pregunta de redes, de YouTube, por Mariana Bush de Ontario. Dice, gracias por su exposición, fue esclarecedora. Tengo una duda, maestro. ¿Las emociones perturbadoras disminuyen gradualmente cuando meditas o se eliminan con un retiro o meditación diaria? Si es así, ¿en cuánto tiempo cambia la mente a positivo? Soy psicólogo y tengo esta duda. Pues creo que va a seguir con la duda nuestro amigo. Mire, en términos psicológicos, no siempre las meditaciones ayudan a personas con problemas psicológicos. No sé, por ejemplo, si hay un brote psicótico, si hay brotes de fuertes depresiones, no se recomienda que la persona empiece a meditar. La meditación por sí misma, como toda nuestra experiencia, no es ni buena ni mala. Todo depende de las circunstancias en que se desarrolle. Claro, si la persona tiene un estado emocional más o menos equilibrado, es muy buena la meditación porque es una experiencia, primero, de pacificar la mente y segundo, de aclararla, de tener una aclaración. Lo que se dice, tradicionalmente lo que se dice,
es que para que comience a funcionar una meditación, por lo menos necesitamos los 49 días famosos, ¿no? ¿Cuánto? Por lo menos 21 minutos diarios. Ese sería como el esquema, pero no me hagan mucho caso, porque son consejos. Consejos son 49 días, medita 21 minutos diarios, ¿no? Y con eso ya comienzas a desarrollar. Pero no hay garantía de nada. Gracias, maestro. Bueno, tiene muchos saludos. Ari Gómez, gracias, maestro. Gracias por sus enseñanzas. Sergio Romo, muchas gracias, maestro. Erika Parra, gracias, maestro. Hay que hacerlo posible desde nuestro corazón. Nos dice Mayrin que el Sutta del corazón también. Nos dice Ari Gómez que gracias por sus enseñanzas. Alejandro, gracias maestro, saludos desde Cholula. Y tenemos una en el chat de YouTube. Creando comunidad, dice, existen diferentes visualizaciones de Buda realizados con diferentes virtudes en el budismo tibetano. Eso he escuchado. Si es así, ¿dónde puedo encontrar más información? Saludos maestro, de Andrés Hernández. Lo que le recomiendo es que entre a Google o ahora a GTP o a Copilot y ponga que busque lo que se llama los 5 Budas tibetanos, ¿no? Y le van a salir los 5 Budas y cada uno tiene su representación. Pero lo que más se usa, por lo menos en el budismo tibetano, son los famosos 5 Budas, ¿no? Pero que le pongas 5 Budas en el budismo tibetano y le va a salir los famosos 5 Budas. Ok, gracias, maestro. Tenemos una pregunta aquí de Eric Hernández desde Bogotá. Maestro, cuando se practica Sambodakaya, ¿estamos hablando de tierra pura? Ay, es que ese tema aquí lo tenía, pero ya no llegué. Se llaman los 3 cuerpos del Buda. El primero es el Dharmakaya, que es el cuerpo del Buda de la verdad. El segundo es el Sambhogakaya, que dice el compañero, que es el Buda del gozo o de la alegría. Y el tercero es el Rupakaya, que es el cuerpo nominal o el cuerpo, podría decir, manifiesto del Buda. Sí, en algunas tradiciones la utopía budista es Sambhogakaya, es decir, construir un mundo de gozo y un mundo ausente de sufrimiento. Ese es Sambhogakaya. Ese es exacto. Nomás que aquí no entiendan cuerpo como el cuerpo físico, sino como más bien una entidad, ¿no? La entidad del Buda de Sambhogakaya es el Buda del gozo, es el Buda de la felicidad, el Buda de la ausencia de frustraciones, de ansiedad y de miedos. Ok, maestro, y la última pregunta que es de Jesús de La Paz, Baja California. Maestro, hay en la tradición tibetana, he escuchado que dan instrucciones en un mundo no material a monjes que entran y salen en ese mundo no material. ¿Es verdad? A ver, no entiendo la pregunta. El mundo material. Que he escuchado que hay monjes que dan instrucciones en un mundo no material. Me imagino como un nirvana, Okay. y que esos son maestros, ¿no? Maestros, y que los monjes entran y salen cuando meditan a esas instrucciones. Eso Sí, es que es otro tema también, es el tema de los 5 famosos niveles en el desarrollo espiritual. En uno de esos 5 niveles se habla de arats, más que monjes, son arats, que logran ir a nirvana, pero regresan con nosotros. Creo que se está refiriendo a eso. Sí, es un concepto que está incluido en los 5 niveles del desarrollo espiritual, ¿no? Que es entrar a la corriente,
entrar y salir a la corriente, llegar al nirvana y regresar. No, son 4, y convertirte en Arhat. En el tercero se dice que las personas ya de alto nivel, ya de conciencia, pueden ir a la otra orilla del samsara, ¿no? Y tomar la decisión de regresar con nosotros para enseñarnos y después volver a regresar. Son los que se dice que van y vienen. Pero es una metáfora, ¿eh? Es una metáfora. Estamos Bueno, pues hablando de mentes. gracias, maestro. Las redes las vamos a poner en todos los, en el Zoom y también en YouTube para que ustedes se pongan en contacto con el maestro si tienen más dudas. Para que chequen también en Budismo Libre y Laico, tienen una biblioteca muy extensa donde ustedes pueden también bajar textos, artículos y los libros del maestro, los pueden adquirir. Aquí hay preguntas de dónde pueden adquirir sus obras. Las pueden encontrar directamente en Amazon, maestro. Ok, perfecto. Ahí los pueden encontrar en la editorial. Si abre usted su micrófono para que nos diga la editorial, porque nos están preguntando que en dónde pueden conseguir. Es editorial Pax, con X al final, Pax, y editorial EON. Todos los libros están en Amazon y todos los libros tienen, por lo menos aquí en México, las librerías Gandhi, Parnasos, y todos están en internet. A veces no están físicamente en la librería, pero si no quieres batallar, vete al internet, ahí están todos. Ahí están. Y en Mercado Libre también ya están, ¿eh? Ok, pues ya están sus preguntas con respuesta. Gracias, maestro. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber coincidido. Gracias, maestro, de todo nuestro corazón. Sabe que girando la rueda del Dharma lo apreciamos y aprecia su tiempo. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Los esperamos la próxima semana, puntual como cada viernes, aquí en Girando la Rueda del Dharma, un canal que es para ustedes. Por favor, compártanlo, denle like y hagan preguntas. Tenemos todas las pláticas del maestro en su folder especial de Kalama Sadak. Pueden ahí darle clic y van a ver todas las pláticas desde hace 6 años que él viene dando con nosotros. Muchas, maestro. Gracias a usted. Y gracias a ustedes. Sin ustedes no estaríamos todavía hoy aquí.